Joan García se viste de héroe y guía al Barça en el derbi más caliente. El guardameta catalán, que visitó por primera vez el RCD Stadium como azulgrana, fue el gran protagonista en la victoria del Barça en Cornellà. Todos los focos estaban puestos en Joan García antes de empezar. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Y con razón. Al guardameta de Sallent no le pudo la presión de regresar a la que fue su casa y lideró la victoria del FC Barcelona con varios milagros bajo palos. Dani Olmo y Robert Lewandowski completaron el triunfo de los culés en un derbi de alta tensión. Si un derbi ya suele ser caliente, esta vez se daban todos los alicientes para elevar todavía más la tensión del duelo. Más allá de la habitual lucha por el orgullo entre blanquiazules y azulgranas, Joan García volvía por primera vez al RCD Stadium tras su paso del Español al Barça, una decisión que la afición perica demostró con creces que no perdona. Por si fuera poco, ambos conjuntos llegaban en un excelente momento de forma para protagonizar un derbi por todo lo alto. Para empezar, Hansi Flick sorprendió dando entrada en el once titular a Frenkie de Jong y Rashford, mientras que Manolo González apostó por reforzar el centro del campo con Paul Lozano, Urco González y Edu Espósito. El ambiente era prácticamente inmejorable en Cornellà y el pitido inicial estuvo acompañado de 36.283 gargantas alentando a los suyos. Y desde el inicio se evidenció que iban a saltar chispas con los jugadores de ambos equipos, convirtiendo cada pugna en una auténtica batalla sobre el terreno de juego. No faltaba intensidad en el campo en unos primeros minutos de dominio posicional de los azulgranas, pero con varios avisos pericos a través del balón parado. Los milagros de Joan García. Carecía de claridad al Barça en tres cuartos de campo pese a la insistencia de Rashford y Lamine por los costados. Los de Flick no encontraban a Raphinha en la media punta, ni tampoco a Ferran Torres en la punta de ataque. En cambio, con una receta más directa, Edu Espósito sirvió un balón perfecto a Roberto Fernández, que no supo definir en el mano a mano ante Joan García. Ahora, el portero de Sallent firma los milagros como azulgrana. Caían los minutos sobre el electrónico, sin embargo, no aparecía en el Barça el factor diferencial para romper la defensa local. Ni tan siquiera la magia de Lamine, en una gran jugada individual con ruleta y disparo al segundo palo, sirvió para estrenar el marcador. Y, ya en los instantes finales de la primera mitad, volvió a aparecer Joan García con una mano estratosférica tras un cabezazo de Pere Milla. Tras el paso por los vestuarios, Flick dio entrada a Fermín en el lugar de Rashford para intentar cambiar el guión del partido. Empezó, otra vez, el Barça haciéndose con el dominio del balón, aunque en esta ocasión buscaba ser más dañino en los metros finales. Crecía en el partido Lamine, y con él, un Barça que generó peligro con un extraño remate de Jong, y posteriormente, con un cabezazo de Koundé. Tampoco se quedaba atrás el español, que lograba hacer daño rompiendo la línea azulgrana en las transiciones. Pero los de Manolo González se toparon de nuevo con un viejo conocido. Joan García le volvió a ganar un mano a mano a Roberto Fernández, esta vez con una rápida mano para evitar el regate del delantero blanquiazul. Eficacia azulgrana. No le gustaba nada a Flick lo que veía sobre el terreno de juego y apostó por un triple cambio. Pedri, Dani Olmo y Lewandowski, al campo. Eso sí, los focos seguían puestos en Joan García después de otra excelente parada delante un frustrado Roberto. También quería su dosis de protagonismo Mitrovic, que pocos minutos después respondió con una enorme intervención tras un remate a bocajarro de Eric García. Pero todo cambió en los minutos finales. Parecía estar mejor el español, pero el Barça mató a los pericos con un gran tanto de Dani Olmo en una excelente transición de los azulgranas. Y, ya tocando el descuento, los de Flick sentenciaron el encuentro con un gol de killer de Lewandowski, 0-2. Joan García es un gigante. El Barcelona se lleva el derbi contra el Español con un 0-2 en el que el MVP fue, sin embargo, Joan García. El portero azulgrana realizó un recital de paradones para sostener a los suyos. Luego, Dani Olmo y Lewandowski, que entraron desde el banquillo, marcaron los goles. Los de Hansi Flick se consolidan líderes con 49 puntos. Ganó el Barça en su victoria, seguramente, más difícil del partido. Joan García sostuvo a los de Flick durante más de medio partido con sus paradas. Aguantó el líder y esperó su momento, que llegó con los cambios. La irrupción de Fermín, protagonista en los dos goles, y las definiciones de fantasía de Olmo y de Lewandowski reventaron un derbi del que el español debe salir tremendamente orgulloso, un derbi espectacular, sin incidentes, y dos auténticos equipazos.
Mereció más el Español, pero por algo el equipo de Hansi Flick es el líder de la competición. Cuestión de puntería, o cuestión de calidad en las áreas. Eso ya lo dejo para que decidan ustedes. Los azulgrana derrotan al Español, 0-2, y aventajan ahora al Real Madrid en 7 puntos antes de que los blancos reciban al Betis este domingo con camiseta azulgrana y pantalón grana por primera vez en 10 años en Cornellà el Prat. El Barça ganó, 0-2, al Español con un golazo de Dani Olmo en el minuto 86 y otro de Robert Lewandowski en el 90 minutos. Refrendó por qué es el campeón de invierno con su 9ª victoria consecutiva en Liga y cierra la primera vuelta con 49 puntos de 57 posibles, 11 más que la temporada pasada, cuando conquistó el título precisamente en el feudo del Español. Los culés igualaron la mejor racha liguera de la era Flick, y solo han cedido en las visitas a Rayo Vallecano, 1-1, Sevilla, 4-1, y Real Madrid, 2-1, al que meten presión y aventajan provisionalmente en 7 puntos. El conjunto del discutido Xabi Alonso, 42, recibe este domingo al Betis en el Santiago Bernabéu sin el concurso del lesionado Kylian Mbappé. El Villarreal desbancó al Atlético del tercer lugar tras imponerse, 1-3, en Elche y suma 38 puntos por 37 de los colchoneros, que cierran la 19ª jornada este domingo, 9, en Donostia contra la Real Sociedad. El miércoles, Supercopa. El Barça aparcará la Liga hasta el domingo 18, 9, cuando visitará a la Real Sociedad, y partirá este lunes a Arabia Saudí para disputar el miércoles 7, 20h/diagonal Movistar y Orange, en Jeddah la semifinal de la Supercopa Española contra el Athletic. Los culés defienden el trono. En caso de acceder a la final, su rival el domingo 11, 8, sería el ganador de la semi, entre Real Madrid y Atlético del jueves 8, 8. Joan García se viste de héroe y guía al Barça en el derbi más caliente. El guardameta catalán, que visitó por primera vez el RCD Stadium como azulgrana, fue el gran protagonista en la victoria del Barça en Cornellà. Todos los focos estaban puestos en Joan García antes de empezar. Y con razón. Al guardameta de Sallent no le pudo la presión de regresar a la que fue su casa y lideró la victoria del FC Barcelona con varios milagros bajo palos. Dani Olmo y Robert Lewandowski completaron el triunfo de los culés en un derbi de alta tensión. Si un derbi ya suele ser caliente, esta vez se daban todos los alicientes para elevar todavía más la tensión del duelo. Más allá de la habitual lucha por el orgullo entre blanquiazules y azulgranas, Joan García volvía por primera vez al RCD Stadium tras su paso del Español al Barça, una decisión que la afición perica demostró con creces que no perdona. Por si fuera poco, ambos conjuntos llegaban en un excelente momento de forma para protagonizar un derbi por todo lo alto. Para empezar, Hansi Flick sorprendió dando entrada en el 11 titular a Frenkie de Jong y Rashford, mientras que Manolo González apostó por reforzar el centro del campo con Paul Lozano, Urco González y Edu Espósito. El ambiente era prácticamente inmejorable en Cornellà y el pitido inicial estuvo acompañado de 36.283 gargantas alentando a los suyos. Y desde el inicio se evidenció que iban a saltar chispas con los jugadores de ambos equipos, convirtiendo cada pugna en una auténtica batalla sobre el terreno de juego. No faltaba intensidad en el campo en unos primeros minutos de dominio posicional de los azulgranas, pero con varios avisos pericos a través del balón parado. Los milagros de Joan García. Carecía de claridad al Barça en 3/4 de campo pese a la insistencia de Rashford y Lamine por los costados. Los de Flick no encontraban a Rapina en la media punta, ni tampoco a Ferran Torres en la punta de ataque. En cambio, con una receta más directa, Edu Espósito sirvió un balón perfecto a Roberto Fernández que no supo definir en el mano a mano ante Joan García. Ahora, el portero de Sallent firma los milagros como azulgrana. Caían los minutos sobre el electrónico, sin embargo, no aparecía en el Barça el factor diferencial para romper la defensa local. Ni tan siquiera la magia de Lamine, en una gran jugada individual con ruleta y disparo al segundo palo, sirvió para estrenar el marcador. Y, ya en los instantes finales de la primera mitad, volvió a aparecer Joan García con una mano estratosférica tras un cabezazo de Pere Milla. Tras el paso por los vestuarios, Flick dio entrada a Fermín en el lugar de Rashford para intentar cambiar el guión del partido. Empezó, otra vez, el Barça haciéndose con el dominio del balón, aunque en esta ocasión buscaba ser más dañino en los metros finales. Crecía en el partido Lamine, y con él, un Barça que generó peligro con un extraño remate de Jong, y posteriormente, con un cabezazo de Koundé. Tampoco se quedaba atrás el Español, que lograba hacer daño rompiendo la línea azulgrana en las transiciones.
Pero los de Manolo González se toparon de nuevo con un viejo conocido. Joan García le volvió a ganar un mano a mano a Roberto Fernández, esta vez con una rápida mano para evitar el regate del delantero blanquiazul. Eficacia azulgrana. No le gustaba nada a Flick lo que veía sobre el terreno de juego y apostó por un triple cambio. Pedri, Dani Olmo y Lewandowski, al campo. Eso sí, los focos seguían puestos en Joan García después de otra excelente parada delante un frustrado Roberto. También quería su dosis de protagonismo Mitrovic, que pocos minutos después respondió con una enorme intervención tras un remate a bocajarro de Eric García. Pero todo cambió en los minutos finales. Parecía estar mejor el Español, pero el Barça mató a los Pericos con un gran tanto de Dani Olmo en una excelente transición de los azulgranas. Y, ya tocando el descuento, los de Flick sentenciaron el encuentro con un gol de Killer de Lewandowski, 0-2. Joan García es un gigante. El Barcelona se lleva el derbi contra el Español con un 0-2 en el que el MVP fue, sin embargo, Joan García. El portero azulgrana realizó un recital de paradones para sostener a los suyos. Luego, Dani Olmo y Lewandowski, que entraron desde el banquillo, marcaron los goles. Los de Hansi Flick se consolidan líderes con 49 puntos. Ganó el Barça en su victoria, seguramente, más difícil del partido. Joan García sostuvo a los de Flick durante más de medio partido con sus paradas. Aguantó el líder y esperó su momento, que llegó con los cambios. La irrupción de Fermín, protagonista en los dos goles, y las definiciones de fantasía de Olmo y de Lewandowski reventaron un derbi del que el Español debe salir tremendamente orgulloso, un derbi espectacular, sin incidentes, y dos auténticos equipazos. Mereció más el Español, pero por algo el equipo de Hansi Flick es el líder de la competición. Cuestión de puntería, o cuestión de calidad en las áreas. Eso ya lo dejo para que decidan ustedes. Los azulgrana derrotan al Español, 0-2, y aventajan ahora al Real Madrid en 7 puntos antes de que los blancos reciban al Betis este domingo con camiseta azulgrana y pantalón grana por primera vez en 10 años en Cornellà el Prat. El Barça ganó, 0-2, al Español con un golazo de Dani Olmo en el minuto 86 y otro de Robert Lewandowski en el 90 minutos. Refrendó por qué es el campeón de invierno con su 9ª victoria consecutiva en Liga y cierra la primera vuelta con 49 puntos de 57 posibles, 11 más que la temporada pasada, cuando conquistó el título precisamente en el feudo del Español. Los culés igualaron la mejor racha liguera de la era Flick, y solo han cedido en las visitas a Rayo Vallecano, 1-1, Sevilla, 4-1, y Real Madrid, 2-1, al que meten presión y aventajan provisionalmente en 7 puntos. El conjunto del discutido Xabi Alonso, 42, recibe este domingo al Betis en el Santiago Bernabéu sin el concurso del lesionado Kylian Mbappé. El Villarreal desbancó al Atlético del tercer lugar tras imponerse, 1-3, en Elche y suma 38 puntos por 37 de los colchoneros, que cierran la 19ª jornada este domingo, 9, en Donostia contra la Real Sociedad. El miércoles, Supercopa. El Barça aparcará la Liga hasta el domingo 18, 9, cuando visitará a la Real Sociedad, y partirá este lunes a Arabia Saudí para disputar el miércoles 7, 20h/diagonal Movistar y Orange, en Jeddah la semifinal de la Supercopa Española contra el Athletic. Los culés defienden el trono. En caso de acceder a la final, su rival el domingo 11, 8, sería el ganador de la semi, entre Real Madrid y Atlético del jueves 8, 8. Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.